la Cátedra de Integración Germánico Salgado, con el apoyo del Área de Estudios Sociales y Globales de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, les damos la bienvenida a la conferencia Estado y Organizaciones Criminales, el caso ecuatoriano, desarrollado en el marco de la serie Retos para América Latina. En esta ocasión tendremos como invitado al Dr. Pablo Andrade. Tiene un doctorado en Pensamiento Social y Político por la Universidad de York, es docente del área de Estudios Sociales y Globales y coordinador de la Cátedra de Integración Germánico Salgado. Modera la doctora Carolina Curvale. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York. Sus investigaciones han sido publicadas por la Oxford University Press y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Buenas tardes, gracias Pauli, gracias Carolina por haber aceptado la invitación a esta serie. Un poco para los que no están cercanos o es la primera vez que están por acá, ¿en qué consiste esta serie? En esta serie damos seguimiento a 12 temas que por sus características pueden considerarse desafíos para el desarrollo de los países latinoamericanos. Concretamente para el tema de seguridad o la relación entre Estado y las organizaciones criminales. En 2022 definíamos el reto de la siguiente manera. Una de las tareas básicas de cualquier Estado es el proveer a los ciudadanos de orden público. Esto es, de la oportunidad de disfrutar de la relativa ausencia de violencia en los espacios públicos, o por lo menos la limitación de tal violencia a lugares y situaciones predecibles. En América Latina en general y en Ecuador en particular, el logro del orden público está en riesgo por una combinación entre las políticas de seguridad adoptadas por los gobiernos y la emergencia de actores a los que llamamos crimen organizado. Esto lo decíamos en 2022, la primera conferencia que hicimos sobre este tema. En 2023, 2024, hicimos una nueva conferencia. Esta vez la llamamos Política Criminal. Invitamos a Juan Pablo Luna y Andrés Feldman, quienes acababan de publicar un libro sobre el tema. Y por supuesto, lo que nos convocó en ese momento fue la crisis de febrero de 2024. Lo que vamos a hacer ahora es presentar los resultados de la investigación que realicé con financiamiento del Fondo Permanente para la Investigación de la Universidad Andina Simón Bolívar. Quiero aprovechar para agradecer no solamente al fondo, sino también a Lorena Piedra, quien fue mi asistente de investigación y con quien seguimos colaborando en este tema. Básicamente lo que haré es presentar los resultados de la investigación, luego Carolina nos ofrecerá sus comentarios a esta presentación y finalmente tendremos las preguntas y respuestas por el chat. Abriremos entonces el debate público. Sin más rodeos, voy directo entonces a lo que quería presentarles el día de hoy. Básicamente, cuando miramos a la relación del Estado con la sociedad, o en general los conceptos que tenemos sobre el Estado, se parecen más a lo que aparece en esta lámina en su lado izquierdo, es decir, el Estado lo vemos como si tuviera un núcleo estatal, una periferia sobre la cual ejerce un cierto dominio, ¿no es cierto? Y un aspecto internacional en su relación con otros estados. Esta perspectiva convencional tiene el riesgo de no ser adecuadamente, por así decirlo, relacional. Cuando observamos la realidad empíricamente, lo que vemos es una gran segmentación, es decir, el Estado tiene un cierto dominio bastante acotado y de manera muy selectiva a lo largo del territorio nacional. Vemos también que existen retadores de Estado, algunos de esos retadores son, digamos, gente que desafía el orden constituido, el orden político común, por una serie de razones, ¿cierto? Y algunos de esos retadores normalmente
proceden dentro de las reglas del juego, proceden sin violencia o con montos, digamos, relativamente moderados de violencia. En todo caso, no usan instrumentos homicidas. Y hay otros retadores que están por fuera de la ley y pretenden cambiar el orden. De hecho, gobiernan ciertos territorios y lo hacen en sus propios términos, lo cual, entre otras cosas, implica usar violencia homicida. También observamos empíricamente que ese orden puede existir no solamente en el núcleo estatal, sino también en la periferia, y que muchas veces eh, el borde internacional es, digamos, muy poroso. Pensando ya concretamente en lo que nos llama el día de hoy, ¿sí? Es la crisis de seguridad, de orden público, como lo habíamos definido hace un momento, um, y la relación entre el Estado y las organizaciones criminales. Creo que podemos observar esa segmentación, esas interacciones, esas relaciones nuevas, a partir de lo que podríamos llamar una causalidad compleja. Sabemos que cuando hay grandes cambios en el mercado internacional, en la economía internacional, esos cambios interactúan con una fragilidad estatal preexistente y normalmente con un conjunto de reformas institucionales que son inadecuadas. Cuando se produce ese tipo de condiciones, la interacción resultante es una crisis. Sin embargo, es difícil que podamos predecir qué tipo de crisis o el dominio económico, político, social, ambiental en el que ocurrirá y peor aún sus consecuencias de largo plazo. La crisis de seguridad o lo que se llama la crisis de seguridad en Ecuador, de hecho, voy a proponer la hipótesis, voy a argumentar que se trata de una crisis estatal. Es decir, si pensamos al Estado como una especie de enredadera que está mezclada con nuestras vidas cotidianamente, lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo es un proceso de desenredo y reenredo con otras formas de órdenes políticos, de vidas, de formas sociales. ¿Sí? Ese proceso de desenredarse en gran medida está facilitado por la presencia de gobiernos, en el caso ecuatoriano, por la presencia de gobiernos que emergen de partidos de independientes o vehículos electorales puros, diríamos, que autorizan la formación de modos de reclutamiento para el Estado, para los funcionarios, en los cuales tenemos un montón de funcionarios profesionales sin carrera burocrática que están, diría yo, predispuestos a adoptar lo que se supone son mejores prácticas. Um, ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que los gobiernos son claves para un elemento básico de esa causalidad compleja, las reformas institucionales. Las reformas institucionales son adaptadas por gobiernos y en el caso concreto de el crimen organizado en el Ecuador, las reformas institucionales adoptadas desde 2010 en adelante han creado un ambiente favorable al desarrollo de organizaciones criminales, aun cuando su propósito explícito haya sido el contrario, el de impedir el desarrollo o las operaciones de las organizaciones criminales. Lo que han hecho es crear un ambiente favorable al desarrollo de esas organizaciones criminales. Eso ha producido un deterioro del régimen político y, por supuesto, ha
contribuido, es uno de los elementos de desmanejamiento del Estado, lo cual produce un efecto preocupante en el largo plazo, que es una menor capacidad para el siguiente gobierno o para el propio gobierno que está sufriendo de los resultados de esas reformas institucionales inadecuadas para confrontar la siguiente crisis. Eso visto a un nivel macro y desde fuera, diríamos desde el Estado. Pero ¿qué pasa con las organizaciones criminales? ¿Cómo actúan las reformas institucionales en el comportamiento de las organizaciones criminales? La situación ideal para el funcionamiento de una organización criminal es contar, es una en la cual se comparten las ganancias de sus actividades con los oficiales encargados de hacer cumplir la ley. Esa es la situación ideal, ¿sí? Siempre y cuando los oficiales encargados de hacer cumplir la ley extraigan las rentas de esas actividades de las organizaciones criminales por la vía de sobornos, digámoslos, razonables. Normalmente en esas condiciones, la violencia homicida es muy baja, sobre todo en relación a los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Sin embargo, una reforma institucional puede, por dos vías, afectar ese ambiente ideal. Por un lado, puede afectar la cooperación entre agentes, ¿sí? Puede crear nuevos mecanismos para que la cooperación entre agencias sea más eficiente y, por lo tanto, las actividades de las organizaciones criminales sean más fáciles de detectar. Ese es un canal. El otro canal podría ser el aumento de agentes, es decir, ustedes ponen un mayor número de policías, un mayor número de oficiales encargados de hacer cumplir la ley, fiscales, etcétera, 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 incluso soldados, ¿no es cierto? Y eso aumenta la posibilidad de que la probabilidad, mejor dicho, de que las actividades de las organizaciones criminales sean detectadas. En definitiva, se aumenta la incertidumbre de las organizaciones criminales, hace más inciertas sus operaciones, lo cual aumenta sus costos de transacción y eso fuerza a que las organizaciones criminales generen algún tipo de estrategia para crear nuevos acuerdos con agentes estatales que les permitan llevar a cabo adelante sus actividades. Esto no es fácil de hacer cuando ocurren fenómenos como los que ocurrieron en el Ecuador. Es decir, cuando se desató una campaña radical para exterminar incluso la existencia misma de esas organizaciones criminales. ¿Qué es lo que sabemos acerca de la violencia homicida en Ecuador? Recuerden ustedes mis tres condiciones causales. Yo creo que podemos hacer un rastreo más o menos histórico de cómo han operado esas organizaciones, esas condiciones causales. Mi punto de arranque es 1984. ¿Por qué? Porque en 1984 el gobierno del entonces presidente Febres Cordero asumió completamente el régimen prohibicionista que todavía existe en Ecuador. En 1984, mis condiciones causales, dos de esas grandes condiciones causales, el mercado internacional y la fragilidad preestatal preexistente, se manifestaron de manera muy, muy clara con ciclos de expansión y contracción. La economía era muy errática y en cuanto a las organizaciones criminales, encontramos empíricamente en ese periodo unas organizaciones criminales altamente jerarquizadas. La más famosa de ellas y que fue rápidamente desorganizada era la organización de los Reyes Magos, que llamaban. La fragilidad estatal preexistente en ese momento, bueno, básicamente lo que hizo el gobierno de Febres Cordero y otros que le siguieron
fue destruir algunas capacidades e intentar mejorar ciertas capacidades, en algo la capacidad fiscal del Estado, pero básicamente la administración estatal estuvo a cargo de cuadros patrimoniales. Entre 2000 y 2013 encontramos un ciclo de expansión doble, tanto de la economía legal como de la economía ilegal, ¿sí? Y encontramos y tenemos una transición hacia organizaciones criminales que en lugar de ser jerárquicas, son más reticulares, operan más como una red. El elemento básico de fragilidad estatal preexistente en este periodo es un intento fallido o fue un intento fallido de construcción de capacidades estatales en la cual se pobló al Estado de funcionarios profesionalizados sin una carrera burocrática y dispersos en muchas agencias. Entre 2020 en adelante tenemos un gran cambio, una gran transformación, tanto en el mercado internacional como en relación a la fragilidad estatal. En el mercado internacional hay una sustitución, digo yo, del boom de las commodities, del boom de exportación de petróleo, por el boom de exportación de la cocaína, el oro de manera ilegal y otros minerales, y por supuesto de la exportación de personas en la forma de trata de personas. Las organizaciones criminales han respondido en este periodo, se han transformado hacia organizaciones más minimalistas, pero todavía con un tejido reticular. El problema básico de la fragilidad estatal preexistente en este periodo del 2020 para acá es que los poderes locales se han entretejido muy fuertemente con las organizaciones criminales y que al mismo tiempo se ha ido desmadejando el tejido del Estado con las localidades. Y esto es lo que llamo una crisis estatal. Tenemos entonces 4 momentos de la seguridad pública y el crimen organizado, ¿sí? Y voy a introducir en este momento otra variable que es importante, que es la competencia electoral. ¿Por qué? Porque de la competencia electoral salen gobiernos y esos gobiernos adoptan ciertas políticas. En el periodo 1984-1996 había un sistema de partidos estable, relativamente estable, con 4 partidos ancla. Se adoptó el régimen prohibicionista apoyado por Estados Unidos. Había una altísima demanda de cocaína en Estados Unidos y la política estatal adoptada fue un régimen prohibicionista moderado. Entre el 97 y el 2007, el sistema de partidos empezó a mostrar una enorme inestabilidad. Hubo una transición hacia el sistema actual, que es un sistema de vehículos electorales puros, o si quieren, de partidos independientes. La dependencia internacional hubo como un periodo de gran endeudamiento, contracción de la economía, etcétera, etcétera. Hubo un creciente financiamiento y operación en manos de Estados Unidos del régimen prohibicionista. La demanda internacional, sin embargo, en ese periodo tuvo una cierta declinación y hubo un cambio digamos, en el principal proveedor, en el principal exportador de Colombia hacia México. Y en cuanto a las políticas estatales, se continuó con un régimen prohibicionista moderado, con énfasis en la prevención y el control del consumo doméstico. Entre el 2010 y el 2017, es decir, en el periodo de los gobiernos de Rafael Correa, hubo un experimento con un partido dominante. Y yo no creo que el partido Alianza País fue en ningún momento un partido hegemónico, fue simplemente el más grande de todos los partidos. En cuanto a la dependencia internacional, el gobierno de Correa adoptó por distanciarse de la política de Estados Unidos
y financiar domésticamente todo lo que se pudiera el aparato de control prohibicionista o del régimen prohibicionista. En la demanda internacional empezó a notarse un creciente consumo de cocaína en Europa, al mismo tiempo que hubo una reversión parcial del consumo en Estados Unidos. Las políticas estatales fueron un régimen prohibicionista intensificado con énfasis en el control del consumo doméstico, y aquí apareció una innovación que es muy, muy costosa y que sigue hasta ahora, que es el encarcelamiento masivo. Voy a desarrollar esto un poco más adelante. De 2020 para acá tenemos una competencia electoral dominada por sistemas de partidos independientes, con un ancla, tal vez los últimos resultados electorales nos dicen eso, que a lo mejor un ancla es la Revolución Ciudadana. Ah, en cuanto a la dependencia internacional, volvemos a acercarnos en ese periodo a Estados Unidos. Hay un financiamiento por cooperación internacional, se logra un cierto financiamiento por cooperación internacional, en particular de la Unión Europea. La demanda internacional siempre hay una mayor demanda en Europa. La demanda de cocaína en Estados Unidos también ha vuelto a ganar fuerza. Hay nuevas regiones consumidoras, en particular en Asia y Australia, ¿sí? Y las políticas estatales continúan siendo un régimen prohibicionista intensificado, yo diría con esteroides, encarcelamiento masivo, una vez más, con mucha más fuerza, y la campaña de exterminio de las organizaciones criminales que genera la crisis de seguridad pública. ¿Qué es lo que no sabemos o qué es lo que no sabíamos y qué es lo que logré desentrañar en mi investigación? Lo que no sabíamos era cómo tomó el gobierno la decisión de lanzar la campaña represiva de 2023-2024. Pónganlo en otros términos. ¿Qué habría sucedido si es que eh, en la segunda vuelta de las elecciones de 2023 hubiera ganado no el señor Noboa, sino la señora Luisa González, como de hecho estuvo bastante cerca de hacerlo? ¿Las políticas habrían sido diferentes? Y la respuesta de mi investigación es no, probablemente no. ¿Por qué? Porque si bien se puede hablar de una cierta predisposición ideológica del gobierno de Noboa, sí, sí existía, pero era un gobierno interino, es un gobierno interino. La crisis de seguridad le estalló en la cara al señor Noboa, digamos, meses antes. No había un plan. El famoso plan Fénix ha sido claramente mostrado por las evidencias e incluso por la más o menos reciente renuncia de su aparentemente gran coordinadora, que fue la ministra del Interior, la señora Plasencia. Al parecer nada de eso existía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más probable y qué es lo que muestro en mi investigación? Que más probablemente actuó la inercia institucional. Es decir, las Fuerzas Armadas están posicionadas de una manera especial en el Estado ecuatoriano. Son, diríamos, un conjunto del cuerpo de oficialidad, son un conjunto de tecnócratas autónomos, expertos en una cosa: proteger la seguridad del Estado, y que venían siguiendo este conflicto desde hace algún tiempo, y que venían formulando un plan para manejar el conflicto. Eso ha sido puesto en evidencia por las declaraciones del antiguo ministro de Defensa del presidente Lazo, y posteriormente en este gobierno, relativamente pocas semanas, un antiguo comandante del ejército mostró públicamente cómo la decisión había sido tomada en base a las agendas presentadas por las Fuerzas Armadas.
Esa inercia institucional, ese rol especial de las Fuerzas Armadas, se encuentra facilitado por el funcionamiento de un sistema político diseñado para poner límites a la democracia liberal. Entre 2008 y 2017 la democracia liberal fue limitada en muchos sentidos, ¿sí? Y muchas de esas limitaciones continúan actuando. Um, y una competencia electoral organizada por vehículos electorales por partidos de independientes. Es decir, el hecho de un texto hizo que no solamente que tuviera muy poca influencia sobre el legislativo, sino que además su grupo de trabajo fuera muy limitado. Es prácticamente una continuación de las compañías del grupo Novoa. Um, así es que, y esta es mi teoría final del caso, yo con esto más o menos me estoy encaminando ya al final de mi exposición. Um, hay condiciones habilitantes. ¿Cómo reconstruimos? Hay condiciones habilitantes. Esas condiciones habilitantes en general son la trampa de desarrollo en la que estamos metidos. ¿Sí? Con una economía muy poco diversificada, altamente dependiente del mercado internacional, una economía abierta que genera muy poco empleo y peor aún empleo de calidad. La lógica es no tanto que crezca el sector formal de la economía, sino que crezca el sector informal de la economía y a que crezcan incluso las actividades ilegales de la economía. La una, la trampa del desarrollo. La otra es, por supuesto, la fragilidad estatal. En sí misma es un peligro, es una condición de vulnerabilidad, pero además está claramente profundizándose más y más con este problema, o mejor dicho, con la creación de estas interacciones o de este sistema muy complejo de relaciones entre el Estado y las organizaciones criminales. Cada vez se deteriora más la posibilidad de democratizar las relaciones Estado-sociedad. Sobre esas condiciones habilitantes básicas, encontramos reformas institucionales que contribuyen a generar una espiga de violencia por el lado de aumentar la incertidumbre. Hay un aumento de la competencia, simultáneamente un aumento de la competencia de mercado. En 2010, más o menos, había una organización emergente, relativamente monopólica, los choneros. Ahora hay una competencia muy grande y esa competencia se aceleró, por supuesto, cuando se abrió el mercado europeo. El chiste, truco de esta relación, es que tanto las organizaciones criminales como el Estado adoptan mejores prácticas. En el caso del Estado, la adopción de esas mejores prácticas, básicamente la política de decapitar las organizaciones criminales, de continuar con el encierro masivo de personas, lo cual facilita la coordinación al interior de las organizaciones criminales y, por supuesto, militarizar el conflicto. Todo lo cual sabemos que refuerza la autonomía de los expertos, ¿cierto? Lo cual lleva a políticas de mano dura. Pero adicionalmente tenemos otro canal, y ese canal es el de los partidos políticos. La competencia entre vehículos electorales lleva a gobiernos patrimoniales con mínimas capacidades, lo cual abre mayor oportunidad para la colusión entre agentes encargados de hacer cumplir la ley y organizaciones criminales, las cuales también
supone un cierto proceso de adopción de mejores prácticas. Es mejor para un fiscal, para un policía, para un comandante, eh, para un oficial militar. Es mejor entrar en acuerdos de eh, reforzamiento selectivo del régimen prohibicionista que exponerse a ser muerto, secuestrado, etcétera, etcétera. Eso se llama colusión violenta. El resultado final se produce igual, la adopción de mejores prácticas, autonomía de expertos, llega a las políticas de mano dura que lamentablemente pues no funcionan. Simplemente no funcionan, pero están dejando un legado de continuar en esa trayectoria y por lo tanto seguir complicando las relaciones entre el Estado y la sociedad y, y al interior del Estado. En conclusión, entonces, este enfoque que propongo, el que voy a exponer, de concentrarnos en las interacciones de los agentes que definen la política, puede ayudarnos a comprender mejor la crisis estatal en curso, puede ayudarnos a comprender más en profundidad cómo se está produciendo ese surgimiento, diría yo, de burbujas donde el Estado existe y otros lugares donde el Estado no existe porque quienes gobiernan son las organizaciones criminales, así como una serie de eh, relaciones sociales que ocupan una zona gris. Um, las políticas vigentes lamentablemente refuerzan selectivamente el poder de las organizaciones criminales, erosionan el régimen político. Es muy difícil, decía yo, que aún un gobierno con una vocación que hubiese tenido una vocación de cambiar y adoptar políticas más centradas en los derechos humanos, etcétera, podría hacerlo. ¿Por qué? Porque esas políticas reafirman el poder de veto de las fuerzas armadas. Lo que se está jugando, lo que se ha jugado en estos meses, es el plan de las fuerzas y no precisamente hemos tenido mayor éxito. ¿Persistirá la crisis estatal? Es una pregunta que me hago, que la quiero dejar abierta. Yo diría que depende de eh, si depende de grandes condiciones. Eh, la una es obviamente superar las trampas del desarrollo económico, lograr un desarrollo económico que nos permita reducir lo más posible el tamaño de la economía ilegal. Aparentemente, otro canal tal vez más simple, más sencillo, sería la reorganización de la competencia electoral en torno a partidos políticos consolidados. Los últimos resultados electorales parecería ser que indican que algo de eso está sucediendo. No solamente por el lado de la posibilidad de que Alianza País se transforme en un partido ancla, um, es decir, que ancle al resto del sistema político, sino también porque existe la posibilidad, quién sabe cuáles sean sus probabilidades, de que Alianza Democrática Nacional se transforme en un partido político, en un gran partido político de derecha que también ancle al sistema político, reduciendo las opciones del electorado. No lo sabemos. Es algo que a lo mejor está todavía, que está en curso. Otro elemento básico sería una modificación sustancial del régimen internacional prohibicionista. Por sustancial, estoy hablando de un espectro amplio de opciones que no se han explorado, y del mercado internacional de la cocaína. Es decir, una
caída sostenida en el largo plazo, que también implica una modificación muy grande de las políticas internacionales y que no está en nuestras manos. ¿Cuál es la implicación política principal de este, de esta investigación? Bueno, que la calidad del gobierno cuenta y cuenta mucho. Los gobiernos pueden eh, generar situaciones como, más que situaciones, nuevos campos de acción, nuevas formas de relaciones con sus acciones a través de reformas institucionales, sí, pero también de eh, tal vez reducir el grado de militarización por el cual están atravesando en este momento las relaciones entre el Estado y la sociedad. Eh, yo me quedo ahí. Muchas gracias por su atención y creo que más o menos me he mantenido dentro del tiempo. Carolina, tienes la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, bueno, nuevamente agradecer a Pablo, a Paulina y a la cátedra que organiza esta serie de presentaciones. Primero destacar que el tema es de crucial importancia y está adquiriendo una centralidad en el análisis político inusitada. Digamos, es un tema de vanguardia y creo que Pablo hace una importante contribución porque se anima a abordar en este trabajo los mecanismos causales, que son siempre muy complejos de poder desentrañar. En general, la literatura se ha asentado en el problema de la debilidad estatal. Y es algo que yo he tenido la suerte de leer un borrador que aborda otros temas y Pablo ha presentado aquí un resumen. Y es muy rico este borrador en el esfuerzo que hace por sintetizar la literatura y discutirla críticamente, inclusive derivando implicaciones observables de los argumentos existentes en la literatura que tienden a agrupar la causalidad cuando se trata de falencias institucionales en capacidad estatal. Entonces tenemos factores que tienen que ver con la desigualdad, la falta de oportunidades, si hay o no hay conflicto generalizado en la sociedad, el nivel de desarrollo económico, pero también Pablo incorpora, lo sitúa dentro del contexto internacional y en el marco de un análisis de economía política, o sea, cómo está el mercado internacional, cuáles son las oportunidades e inclusive externalidades positivas y negativas que tiene el crecimiento de este mercado, el impacto que tiene la situación en Colombia, la desagregación de actores dentro de las organizaciones criminales, que eso ha cambiado en el periodo que estudia Pablo, del 20 al 24, y eso está incorporado en el paper. Entonces yo decía, cuando trabajamos desde el punto de vista de capacidad estatal, resumimos toda esta información que está aquí desagregada en si el Estado es o no es fuerte. Y allí Pablo hace, por eso lo tomas como condición preexistente, como contextual, y me parece muy acertado lo que este abordaje, porque el Estado ha sido débil históricamente, y en las naciones latinoamericanas. Entonces, ¿cómo explicamos un cambio en los últimos años con algo que ha variado poco en el último tiempo? Y ahí yo también soy culpable, yo también he abordado la temática de la violencia homicida, trabajando las capacidades estatales. Nosotros lo que encontramos, bueno, en otro periodo, ¿no? Del 97 al 2020, justo antes de tu periodo, es que los tipos de capacidades estatales importan y encontramos que la capacidad administrativa y la capacidad legal son las que tienen un impacto en las variaciones de la capacidad de la violencia homicida, y eso es consistente con lo que tú estás planteando, porque tu foco está alrededor de las instituciones de administración de justicia y principalmente la capacidad del Estado de aplicar políticas de seguridad. Entonces yo al leer el trabajo, advierto que acá, en este borrador, me parece a mí que hay dos papers
que hacen contribuciones importantes dentro de lo que está analizado. Por un lado, las políticas, haciendo el zoom a Ecuador, que le dan forma digamos, las políticas que ha adoptado el Estado para combatir la criminalidad, que esta es la hipótesis central del trabajo, y allí se hace un minucioso seguimiento a partir de entrevistas y de datos de fuentes primarias y secundarias, y esto está capturado en la presentación que hoy resumió Pablo aquí. Y la otra tiene que ver, diría yo, con un abordaje de la agencia política, ¿no? Entonces, yo resalto la gran contribución que haces en tomar a los actores, tanto de las Fuerzas Armadas como los políticos, la clase política y las organizaciones criminales con actores, con agencia y con incentivos que responden, digamos, a los contextos que se van generando. En ese sentido, creo que el cambio hacia los partidos, decía, como vehículos y no tanto consistentes con ideología, que dan pie a los camisetazos, son identificados en la literatura, sobre todo de captura estatal, una buena forma de que agentes no estatales tengan influencia en las decisiones gubernamentales, porque es mucho más fácil influenciar para poner un ejemplo, el voto de un legislador que no responde a un partido. Entonces tiene menos puntos de veto y menos personas a quien responder. Y creo que eso es exactamente lo que captura. Yo lo estaba recordando alrededor de un paper de otro tema, ¿no? De innovación tecnológica de Comyn y Hobbin, creo que es del 2009, y justamente testea y encuentra evidencia robusta alrededor de lo que tú estás planteando, ¿no? Que este es un vehículo político para poder influenciar las políticas del gobierno y estás desentrañando aquí el impacto concreto en el caso ecuatoriano. Sí, me encanta el trabajo y creo que, como te decía, creo que hay aquí dos papers que tienen información, unas importantes contribuciones del caso ecuatoriano. Creo que tal vez incluir específicamente la literatura de captura del Estado sería algo que podría ayudar a dilucidar un poco más los mecanismos que se están planteando. Y una reflexión final, porque sé que hay personas que quieren intervenir y hacer preguntas y te hemos venido a escuchar a ti. Entonces, mi última reflexión, y también es a modo de pregunta, a ver qué es lo que tú piensas sobre esto, que a mí me da la sensación de que tenemos que seguir la línea que estás planteando y hacer una conexión con el campo teórico a partir de la desagregación del Estado a niveles inferiores. Es decir, estamos pensando en la capacidad estatal a nivel nacional, pero gran parte de la violencia política que hemos observado alrededor de la explosión de la criminalidad ocurre a nivel local. Y tú lo decías en una de las primeras láminas, ¿no? Entonces, quizás tengamos que seguir esta pista de reflexionar alrededor de las capacidades estatales subnacionales. En el caso ecuatoriano específicamente, en donde vemos que la criminalidad tiene un arraigue, se arraiga, digamos, en específicos territorios, ¿no? Entonces, simplemente eso, felicitarte porque me parece una excelente contribución y yo digo, creo que aquí hay dos papers, seguramente ya los veremos en algún journal. Y nuevamente agradezco muchísimo la oportunidad de tener acceso a esta investigación y te felicito y seguiremos conversando y aprendiendo de tu trabajo. Gracias, Carolina. A ver, mm, mi reflexión, o sea, gracias sobre todo por esto. Aquí tienes papers, porque yo estaba pensando precisamente en separar esos dos elementos que tú indicas, ¿no es cierto? Yo creo que efectivamente, por un lado está lo que podemos, lo que podemos usar como una especie de indicio, ¿no es cierto?, para proponer algo así como: sabemos que esto ocurre en sociedades altamente violentas de América Latina, ¿no es cierto? Ecuador
Es un caso que de alguna manera confirma, pero es un caso bien raro, eh, 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 porque no tiene una serie de condiciones que las otras, entonces, pero bueno. Um, yo diría que no sé, como una, sí, a ver, yo creo que el nivel subnacional es importantísimo en Ecuador, ¿sí? Em, y que debemos superar la ilusión del formalismo del Estado unitario. Lo voy a poner de esa manera, ¿sí? Es decir, se ha avanzado mucho en la investigación de regímenes subnacionales en estados federales, ¿no es cierto? Brasil, Argentina, México. Hemos avanzado muy poco en estados unitarios. Pero yo creo que cada vez más es necesario poner la mirada en esos estados unitarios, en los estados unitarios latinoamericanos, porque los estados unitarios latinoamericanos tienden a funcionar en muchos aspectos como si fueran federales, es decir, los poderes locales, más allá de cualquier reglamentación formal, más allá de cualquier institucionalidad formal, actúan como verdaderos regímenes subnacionales, muchos de ellos autoritarios. Yo creo que ese aspecto no lo estamos estudiando y vale la pena estudiarlo, y además creo que vale la pena estudiarlo desde una perspectiva comparativa, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué Machala y no Loja? No son tan distantes físicamente, pero son formas diferentes políticas, son órdenes políticos diferentes. Y creo que efectivamente la idea de usar una mirada más relacional sobre el Estado implica forzosamente, yo creo, el tomar el camino de la comparación subregional, perdón, subnacional. Así es que me acabas de dar una buena idea para el continuará de esto. Sí, no sé si es que recogemos algunas preguntas del público, y gracias de nuevo por tus comentarios tan amables. Mientras esperamos los comentarios, ahí ya Paulina nos indicará. Quería consultarte sobre el gráfico 8, en donde en el paper muestras el número de funcionarios que han sido sujetos de juicios, de prosecution, digamos. Estos datos son, y hay muchos más de la función judicial, ¿no? Que de otros. ¿Son datos sobre casos generales o tienen que ver con la violencia? No, son datos sobre los casos, digamos, los casos que les han llamado emblemáticos, ¿no es cierto? El caso Encuentro, el caso Metástasis, etcétera. Eso la idea es mostrar el dilema que tienen los gobernantes, ¿no es cierto? Imaginémonos un gobernante ideal, ¿sí? Que salió de un partido político, que tiene la experiencia, y que además es un convencido del régimen prohibicionista, está de acuerdo con ello, y quiere hacerlo cumplir a cabalidad. ¿Sí? Número uno van a ser pues la Policía Nacional, de alguna manera la Fiscalía General del Estado, los jueces, etc. En ese mundo ideal, ese gobernante no tendría, en principio, ningún problema en mover el aparato estatal, por así decirlo, en esa dirección. En el paper pongo la metáfora de un jinete
gobernando un caballo, ¿no es cierto? Em, eh, el arte de la equitación consiste simplemente en saber gobernar al caballo, y comunicarse bien con el caballo para lograr que el caballo haga lo que uno quiere que tiene que hacer, ¿no es cierto? O lo que debe hacer. El problema es que no. El problema es que en la realidad, aún ese gobernante ideal va a encontrarse con ese problema masivo, fue puesto en evidencia por los casos Metástasis, Encuentro, etcétera, por estos casos emblemáticos, ¿no es cierto? Donde es claro que jueces, fiscales, agentes de policía, gobernadores, etcétera, incluso en algún momento el responsable, el oficial responsable de narcóticos, ¿no es cierto? De hecho, trabajaban con las organizaciones criminales. Entonces, ahí hay un problema muy fuerte, que es un problema principal a gente, ¿no es cierto? Que lo confrontan los decisores políticos, pero no necesariamente del otro lado los líderes de las organizaciones criminales. No tienen ese problema, ¿sí? Em, ah, así es que la idea del gráfico era mostrar la masividad del problema, ¿sí? Cuando los decisores políticos enfrentan un problema principal a gente masivo, eh, eh, la opción, primero se cortia, el sol político va a ser delegar el procesamiento cognitivo, si quieres, del asunto a los tecnócratas, a los expertos, ¿sí? Y ahí entra el rol de las fuerzas armadas. Excelente. Hay algunas preguntas y tengo yo algunos comentarios. Bueno, en otra oportunidad seguimos conversando. Pablo, si al final hay tiempo, te formulo. Pero aquí tenemos a Álvaro Vélez Tangarife que te hace una pregunta y voy a proceder con la moderación. Él plantea, ¿cómo podríamos analizar la frontera norte ecuatoriana, tanto en su dimensión terrestre como marítima, desde esta perspectiva teórica? En particular, considerando el impacto de la expansión de la economía de la cocaína en la región. Y también dice, en ese mismo orden de ideas, ¿cómo deberíamos entender el concepto de narcoestado? ¿Considera que esta noción es errática o insuficiente para explicar las dinámicas actuales en contextos como el ecuatoriano? Ok, ¿prefieres que conteste directamente? Sí, sí, yo Ok, conté. a ver, voy a empezar por la última pregunta. A ver, yo creo que el narcoestado no es un concepto, es una etiqueta. Es una etiqueta que lamentablemente tiene circulación, ¿no es cierto? Porque tiene empate. No es la primera vez que se aplica. Se empezó a aplicar para intentar describir lo que sucedía en Colombia allá por los años 90, de los tempranos 90, ¿no es cierto? Y no fue una buena descripción, no sirve para, no tiene un valor, diríamos, eh, puramente conceptual, no tiene un valor teórico, es una herramienta de discurso al servicio de justificar represión y más represión. Um, por lo tanto, no es ni de lejos adecuada para describir lo que está sucediendo en el Ecuador, o en Colombia, o en Perú, o en Chile, o en Uruguay, inclusive, ¿sí? Por eso es que yo uso la idea de política criminal como un campo de interacciones complejas y también por el doble sentido que le dan los autores originales de este concepto, que son Juan Pablo Luna y Andreas Feldman. Hay un juego de palabras ahí, ¿no es cierto? Es la política que intenta regular el conjunto de las actividades de la economía ilegal, pongámoslo de esa manera,
es una posibilidad de verlo, pero también es una política que favorece, ¿no es cierto?, la criminalidad en sus manifestaciones más extremas. En el caso ecuatoriano, espigas de violencia homicida, como la que vivimos entre 2020, perdón, entre 2020 y 2023, y ahora intensificada en el 2024. No nos olvidemos que enero del 2025 fue el mes más violento en la historia del Ecuador, un país tradicionalmente pacífico. La frontera norte ecuatoriana. A ver, la frontera norte es un área de intercambios sumamente complejos entre población, agencias estatales y organizaciones criminales, ¿sí? Eso no es de ahora, es de largo aliento. Simplemente para mostrar una dimensión de esas complejas interacciones. Muchos de los cantones de la frontera norte, en particular en la zona de Esmeraldas, están poblados por personas pobres, que son atendidas en salud en un centro regional. Ahí hay presencia estatal. El centro regional existe, tiene médicos, tiene medicinas, lo cual ya es un milagro en este país. Se procesan los casos, esa población mantiene esa relación con el orden estatal y al mismo tiempo mantiene otra relación completamente ilegal con el orden estatal. Algunas de esas personas que viven en esos mismos lugares y que siguen siendo pobres, aunque tal vez relativamente menos pobres que sus vecinos, pues eventualmente, ¿no es cierto?, transportan paquetes de droga, facilitan conexiones al mar, entran en relaciones de protección, de alianza, a veces con soldados y policías y a veces con organizaciones criminales. Es mucho más complejo. La situación me recuerda a algo que vi hace muchísimos años, una caricatura sobre el apartheid. Todavía existía el apartheid, esto es solamente para que se den cuenta de cuán viejo soy. Y había toda una campaña internacional para que el gobierno sudafricano dejara de hacer cumplir ese régimen estúpido. Y había una caricatura en la que estaba el presidente de Sudáfrica en ese momento ordenándole a un soldado que disparara. Delante había una cebra, ¿no es cierto?, que disparara solo a las rayas blancas. ¿Sí? Las estrategias de seguridad del gobierno ecuatoriano o de los militares, lo que hemos visto en este año, es más o menos eso, es tratar de disparar solo a las rayas blancas. No se puede, pues. O sea, la cebra igual se nos va a morir. No importa si le pego en la raya blanca o en la raya negra. Y creo que ese es el tipo de reflexión que deberíamos empezar a hacer para ir un poco más allá de las perspectivas de estándar de estudios estratégicos, prospectiva y ese tipo de cosas que básicamente lo que hacen es confirmar las bondades o las supuestas bondades de las supuestas mejores prácticas internacionales. Gracias. Tenemos otra pregunta de Ángel Zo. Nos dice,
Pablo, en base a tu trabajo de investigación, ¿pudiste identificar cuál es la entidad del Estado que requiere ser más trabajada por parte del gobierno central y por qué se estaría dando ese hecho de que esa institución no logra posicionarse acorde a las necesidades actuales? Esa es una pregunta, esa es una pregunta muy, muy técnica, y voy a tratar de responderla sin entrar en tecnicismos. Mira, perdón si es que te trato de vos, Ángel, el, 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 el problema más fuerte de las sucesivas reformas institucionales que se han hecho en el Ecuador es que han generado un caos de coordinación enorme. ¿Sí? Em, yo creo que tenemos una situación en la cual es muy difícil, es muy complicado por el enredo institucional que se ha generado. ¿Sí? Es muy complicado que aún si mejoras la capacidad de obtener información por parte de la inteligencia de la Dirección Nacional de Análisis de la Policía Nacional, eh, es muy difícil que esa información llegue, ¿sí?, a informar las decisiones eh, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o ni siquiera del propio Ministerio del Interior. ¿Sí? Entonces, aún si se cambiara de política, de hecho, si se cambiara de política, sería tanto más necesario aumentar los niveles de cooperación entre las agencias estatales. ¿Sí? Cooperación no significa subordinación. En ciertos momentos habrá que jerarquizar la comunicación y qué sé yo, pero ¿sí? Lo que significa básicamente es interacción cotidiana, permanente entre las agencias encargadas de hacer cumplir el régimen prohibicionista, y eso no ocurre. Lo que ocurre es competencia, colusión, corrupción y segmentación de la aplicación del régimen. Eso no es un problema de una o dos agencias, es un problema del conjunto estatal. Y yo quisiera aquí hacer una pregunta de seguimiento, y dirías que esa falta de cooperación que está en línea con el argumento de Angélica Durán Martínez, ¿no? Esta Sí, sí, competencia, sí, sí. dirías que hacia dónde lo rastrearías en el tiempo, en el caso ecuatoriano, en el ámbito de la seguridad, ¿no? La política de seguridad. Ah, a ver, cuando se inició el régimen prohibicionista en el año 84, había, había un problema, pongámoslo así, complicado, ¿sí? Pero era eso, era un problema complicado. Se podía solucionar con relativa facilidad. Y de hecho, la solución fue crear ciertas capacidades en la Policía Nacional, refinarlas durante el gobierno del presidente Borja, ¿no es cierto? Y aprovechar o canalizar la asistencia internacional en términos de, digamos, una cierta soberanía nacional. Pero las condiciones que existían en 1984 y hasta, diríamos, hasta el año 96 más o menos, ya no existen. ¿Sí? Es decir, en ese momento los carteles estaban centralizados. ¿Sí? Y estaban en Colombia y eran fáciles de identificarse y andaban con letrero. ¿Sí? Eh, ahora no. La dinámica era completamente diferente. ¿Sí?
esto no. La naturaleza misma del problema ha cambiado. Ya no es un problema complicado, es un problema complejo. ¿Sí? O para ponerlo en términos de la terminología de la administración pública. Un problema complicado tiene alguna solución. ¿Sí? Un problema endemoniado, ¿sí? Como este, no es solucionable. ¿Sí? Es ya tiene autonomía. Es como Frankenstein. ¿Sí? Ya se le quitaron las cadenas al monstruo y el monstruo va a seguir por sí solo. La evolución es suya. ¿Sí? Esto puede parecer horriblemente pesimista, pero no lo es. Miremos lo que ha sucedido en América Latina en general. ¿Sí? El caso salvadoreño sabemos que es intransferible. El propio presidente Bukele lo dijo en una conferencia en el Senado en Argentina. Dijo, es tan particular. Tenemos un microestado, hubieron pactos informales con las pandillas, era un problema casi exclusivamente doméstico. No es para nada el caso del Ecuador. Tampoco es el caso de México, o el de Brasil, o el de Colombia. ¿Sí? No tenemos, cuando tenemos problemas endemoniados, las mejores prácticas son siempre las que peores resultados producen. ¿Sí? No hay fórmulas, no son universales, no es universalizable. Y creo que por eso, un poco para volver a tus preocupaciones metodológicas, Carolina, por eso vale la pena hacer un estudio del caso en profundidad. ¿Sí? Aún si llegas a conclusiones pesimistas como las mías, a ver, no podemos mover esta condición porque es estructural, tampoco esta otra porque también es estructural, y las que podemos actuar, en fin, nos da muy poco margen de acción. Aún si se llega a eso, yo creo que vale la pena pensarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿quién sabe cuál sea el siguiente caso? ¿Costa Rica? Perú, Perú está muy presente en mi paper como una sombra. Yo no diría que es un caso sombra, yo diría que es un caso que me hace sombra. Y que me invita a pensar en lo que siempre me dicen mis colegas peruanos. Es que todavía no estamos ahí, todavía no estamos ahí. Yo creo que creo que hay peculiaridades peruanas que hacen que ese todavía sea muy condicional, ¿no es cierto? Y creo que hay peculiaridades ecuatorianas que hacen que el problema tenga muchas más dimensiones de las que puedo ver. Y la evolución futura, no sé, es por definición impredecible. Yo no sé si hay tiempo para hacerte una última pregunta. Si quieres, claro. Verás, algo interesante que salió en el paper y en tu presentación, que me gustaría, bueno, que conversemos un poquito más. Tú decías antes, o básicamente decías, había una situación de equilibrio en donde había un nivel de equilibrio de coimas o de contribuciones que permitían que la criminalidad se mantuviera en unos niveles bajos, ¿no? Y ahora lo que cambia es la descentralización de los grupos criminales, ya no hay con quién negociar, es más difícil, y por otro lado, la profundización de la falta de coordinación de las agencias burocráticas estatales. Y esto me recuerda a algo que plantea William Easterly. Él dice, la corrupción descentralizada es más ineficiente en términos de crecimiento económico que la centralizada. Y quería ver cuál era tu reacción frente a esto.
Mira, yo creo que hemos hecho parte de este caos institucional. Es que hemos oscilado con distintos elementos de centralización, descentralización, ¿sí? Y todo eso lo que ha hecho es desagregar, a ver, centralización era más o menos un paquete, ¿no es cierto? Ahora no es un paquete. ¿Es centralizar qué? Es centralizar qué fragmentos, ¿sí? Descentralización, pero una vez más, hay descentralizaciones, lo sabemos en América Latina, hay descentralizaciones que lo único que hacen es favorecer el poder de las organizaciones criminales, ¿sí? ¿Cuál es una de las provincias más violentas de la Argentina? Santa Fe. Y Santa Fe es un caso clásico de régimen subnacional autoritario. No hay gobernador en México con todo el poder que tienen los gobernadores en México. No es un poder puramente, digamos, decorativo. Los gobernadores tienen poder. Con todo el poder que tienen los gobernadores en México, no pueden gobernar si no hacen pactos con organizaciones criminales o no son miembros de organizaciones criminales. ¿Sí? Un colega mexicano citaba a un famoso senador del estado de Tamaulipas, que era un hombre muy prestigioso y con mucho dinero, al que en una entrevista el periodista le dijo cómo va su hacienda en Tamaulipas, y el tipo le dijo, no, permítame corregirle. Yo no tengo una hacienda en Tamaulipas. Tamaulipas queda en mi hacienda. Sí, entonces yo creo que hay que adoptar no sé, se me ocurre que hay que adoptar concepciones más flexibles, más que nos permitan vincular estos elementos como sociológicos con los elementos más politológicos que tanto vos como yo manejamos y que estamos entrenados a ver más o menos de manera cuadrada, diría yo. No, hay que abrir un poquito más, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay ciertas descentralizaciones que son, perdón, hay ciertas corrupciones que por estar altamente descentralizadas son enormemente ineficientes para el desarrollo. De acuerdo. Sí, hay centralizaciones, mejor dicho, hay corrupciones centralizadas que son enormemente eficientes para el desarrollo. De acuerdo, quien mejor ha explorado eso es Yuan Ang sobre el desarrollo chino. ¿Sí? Pero así también hay campañas anticorrupción que son fantásticamente buenas para repartir mejor la ganancia, nada más. Pero que en términos de desarrollo pueden ser altamente ineficientes. Tom, igual que vos, me quedo con más preguntas que respuestas. Y ojalá, bueno, sigamos conversando, me interesa muchísimo el tema y seguir avanzando en la reflexión subnacional que un poco comenzaste ya a explorar aquí. Y nuevamente un trabajo excelente. Realmente muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer poder escucharte. Gracias, Carolina, gracias al público, gracias, Paulina, por la paciencia y su apoyo. Yo espero que, Carolina, que la próxima vez cambiemos roles y te tengamos a vos ocupando mi silla y yo en la tuya.